Hola, muy buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar junto con mis compañeras Royce Hernández, Verónica Murillo y mi persona David Rey sobre el capítulo 18 del libro Administración, un enfoque basado en competencias. Este capítulo lleva por nombre Cultura organizacional y diversidad cultural. Como primer punto les voy a hablar sobre qué es la cultura organizacional. La cultura organizacional es el conjunto de valores, creencias, normas y formas de actuar que comparten las personas dentro de una empresa. Esta cultura influye cómo los trabajadores se comportan, cómo toman decisiones y cómo se relacionan entre ellos. Sus principales elementos son los valores, las normas, símbolos, historias y prácticas de la organización. Todos ellos ayudan a crear una identidad y establecer qué comportamientos son aceptados dentro de la empresa. Como por ejemplo, podemos decir una empresa donde se valora mucho el trabajo en equipo. Los empleados suelen colaborar entre sí y ayudarse para alcanzar sus objetivos. Eh, También debemos saber que la cultura se aprende con la convivencia, la experiencia y la observación de otros compañeros. Es importante que entender que una cultura puede ser débil o fuerte, dependiendo de que tanto los valores sean compartidos por los miembros. ¿Por qué es importante esto? Porque esto ayuda a los trabajadores a saber cómo comportarse y qué espera la organización de ellos, dando como conclusión esto que la cultura organizacional es como la personalidad de una empresa, porque determina gran parte de su manera de funcionar. Además, dentro de una misma empresa pueden existir las subculturas. Estos son grupos que comparten determinadas características o formas de trabajar dentro de la cultura general de una organización. Por ejemplo, el departamento de contabilidad puede tener una forma de trabajo más enfocada en la precisión y el cumplimiento de las normas, mientras que el departamento de marketing puede tener una dinámica más creativa, aunque trabajen de manera diferente. Ambos pertenecen a la misma organización. Las subculturas pueden aparecer por los diferentes departamentos, lugares donde trabaja la empresa o características de sus integrantes. Por eso una organización puede tener una cultura general y al mismo tiempo de diferentes subculturas para aportar distintas perspectivas y formas de trabajar. Bueno, como segundo concepto voy a hablar sobre los tipos de cultura y subculturas. En este capítulo nos habla sobre cuatro tipos de principales de cultura organizacional. Como primera, la cultura burocrática, que se basa principalmente en reglas, en procedimientos, jerarquías y estabilidad. En este tipo de organización se busca que las actividades se realicen siguiendo procesos establecidos. Como segunda es la cultura del clan, que se enfoca en las personas, en el trabajo en equipo, en el sentido y en el sentido de pertenencia. Existe una relación más cercana entre los miembros y se valoran aspectos como la confianza, la participación y la colaboración. Como tercera, ahí viene la cultura emprendedora, que busca innovación, creatividad y, y la disposición para asumir riesgos. Este tipo de cultura es común en las organizaciones que necesitan adaptarse rápidamente y desarrollar nuevas ideas. Ahora vamos por la cuarta, que es la cultura de mercado, que se concentra principalmente en la competencia, en las competencias, las metas y los resultados. En este caso se da mucha importancia al desempeño y al cumplimiento de los objetivos. Ninguno de estos tipos de cultura es necesariamente bueno o malo. El, eh, el tipo de cultura más adecuado depende de las características, objetivos y necesidades de una organización. La diversidad cultural significa que dentro de una organización
Existen personas con diferentes culturas, costumbres, valores, experiencias, diferentes formas de trabajar, de pensar, de hablar. Esto puede generar algunos desafíos como problemas de comunicación y conflictos, pero también tiene algunas ventajas, las cuales son las diferentes ideas, perspectivas y soluciones. Un verdadero administrador debe promover el respeto, la inclusión y la igualdad de oportunidades. En conclusión, una organización que sabe aprovechar la diversidad y la valora esas diferencias, va a construir una organización más creativa, más adaptada El mensaje principal de cada capítulo es que comprender la cultura y valorar la diversidad, la organización va a tener un mejor funcionamiento. Para terminar de complementar con lo que dijo la compañera, podemos concluir que podemos decir que la cultura organizacional y la diversidad cultural son aspectos muy fundamentales para el buen funcionamiento de una empresa o organización. La cultura define la manera en que las personas actúan, se relacionan y trabajan para alcanzar los diferentes objetivos de la organización. También aprendimos que existen diferentes tipos de cultura y que dentro de una misma empresa pueden existir distintas subculturas. Además, la diversidad cultural se administra de manera adecuada, puede convertirse en una fortaleza que permite reunir diferentes ideas y formas para pensar. Por eso consideramos que un buen administrador no solo debe preocuparse por alcanzar los resultados y las metas, sino que también para crear un ambiente de respeto, de inclusión, colaboración y oportunidad para todos. En definitiva, podemos comprender la cultura y el valor y valorar la diversidad permite construir organizaciones más humanas, creativas, eficientes y preparadas para enfrentar los cambios. Listo. Muchísimas gracias por su atención.